Saludos, bello pueblo de Dios. Este día para mí es otro día más de alegría y de compartir con cada uno de ustedes gozosa en el Espíritu Santo, porque precisamente de eso les quiero hablar, de la presencia del Espíritu Santo. Cuán importante es tener una relación con el Espíritu Santo para que todas las demás relaciones sean ordenadas y armoniosas y profundas y de total unanimidad. Sabes, quería saludar hoy particularmente a toda la audiencia de La Esposa que Ora y también a todas las personas que están siguiendo el canal, que para mí es un honor y un privilegio poderme dirigir a ustedes con mucho amor. El Espíritu Santo me ha estado inquietando porque nosotros como iglesia de Dios, los que hemos tenido el privilegio de recibir el Espíritu Santo del Señor, dice la palabra que hemos sido sellados, que tenemos las arras del Espíritu Santo. Hemos sido sellados, eso quiere decir que ya nosotros estamos separados para Dios. Decía Pablo que nos celaba con celo de Dios, porque Él nos había desposado como una novia para Jesucristo. Eso es lo que Él le decía a la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué quiere decir desposado? Para nosotros desposado a lo mejor pensamos que se refiere a simplemente un noviazgo. Dos personas que se unieron están desposadas en un noviazgo. De acuerdo a la cultura judía, cuando tú estabas desposado, ya tú estabas en un convenio, en un pacto de matrimonio, era un contrato. Por lo tanto, para disolver ese contrato había que divorciarse. Nosotros estamos ahora mismo desposados con Jesucristo. Nosotros estamos desposados y el sello de este desposorio es el Espíritu Santo. Alguien se comunicó conmigo y me preguntaba, ¿cómo yo puedo ser llena del Espíritu Santo? Jesucristo decía, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará a ustedes, a los que piden el Espíritu Santo? ¿Cuánto más se lo dará a aquellos que se lo piden? ¿Sabes? Hay unas claves que la palabra del Señor nos da de cómo nosotros podemos recibir de Dios. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él les dijo a sus discípulos y a todos los que se quedaron viendo ese evento tan maravilloso que Él iba subiendo al cielo para ser recibido y tomar su lugar de rey a la diestra del Padre. Él decía, espérenme, esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban allí, 120, estaban reunidos en ese lugar, en ese aposento alto, y dice la palabra que estaban en ayuno y en oración. Eso a nosotros nos indica que de qué manera nosotros podemos pedir y esperar esa promesa maravillosa del Espíritu Santo. Primero nos dice que estaban en ayuno y estaban en oración y estaban unánimes. O sea, para nosotros recibir esa promesa del Espíritu Santo, tenemos que estar seriamente comprometidos con el Señor, buscando su rostro, buscándolo a Él, pidiéndolo, el Espíritu Santo y llenándonos de expectativa. ¿Cuál es la función maravillosa, primero que nada, del Espíritu Santo en nuestra vida? Primero que nada, Jesús nos dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré otro que les va a consolar. Porque si el Señor se hubiera ido y nos hubiera dejado solos, ¿quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a revelar este evangelio? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él nos revela a Jesucristo. Yo no podría amar a Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. Entonces, Él nos sella y nos separa para Jesús, desposados como novia, en un matrimonio que se acerca. Y entonces el Señor nos separa, nos sella y no nos deja solos, nos revela las palabras de Jesús, nos revela el Evangelio. Entonces,
el Señor me llevaba a una palabra maravillosa que se encuentra en el libro de Revelaciones, le dicen algunos en inglés, pero es el Apocalipsis, en el capítulo 19. Y este día va a llegar, hermano. Esto es la culminación de la iglesia. Y después de aquí, pues imagínate, de gloria en gloria. Pero dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, y oí como la voz de una gran multitud, desde el verso número 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Esta boda maravillosa entre el Cordero, que es Jesús, y nosotros, se acerca, hermano y hermana. Tú no estás solo. Y esas bodas maravillosas, eso es un misterio, decía Pablo, es que es un misterio. Porque en esta tierra no hay una relación más íntima, más profunda que entre un matrimonio, entre un hombre y una mujer, donde se convierten en una sola carne, porque es bendecido por el Señor, y en ese matrimonio pues se unen y íntimamente en no solamente su cuerpo, sino su alma y su espíritu. Y delante de Dios ya no son llamados dos, sino son uno delante del Señor. Entonces, ese mismo misterio que Pablo dice que es un misterio, va a ocurrir entre la iglesia, que somos nosotros, sellados por el Espíritu Santo, que tenemos las arras del Espíritu, y Jesús el novio y el esposo. Juan el Bautista estaba bautizando, porque ese era su llamado. Su llamado era bautizar en agua y preparar el camino para el Cordero, para Jesús, que ya se acercaba. Y entonces sus discípulos y los judíos le dieron, como quien dice, una queja. Le dijeron, ay, aquel que tú anunciaste ahora también está bautizando. Aunque realmente él no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Y dice la palabra que él dice, Juan el Bautista les dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista era tan lindo, tan humilde, tan bello. Él decía, yo soy el amigo del esposo. Yo no soy el esposo de la iglesia. Yo les dije a ustedes que yo no era el Cristo. Yo no soy el Mesías. Es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Y esa es mi oración también. Es necesario que Él sea visto y que nosotros nos menguemos para que Él crezca y sea visto Él. Esa es mi oración siempre. Y Él decía, Él es el esposo. Él es el que está desposado con la esposa que somos nosotros, la iglesia. Y ese matrimonio se acerca, pero como les dije anteriormente, en la cultura judía, cuando tú estás desposado, ya tú estás casado para todos los efectos. Ya ha habido un contrato. Simplemente queda que se consuma ese matrimonio en ese misterio maravilloso. Pero Jesús decía al Padre en oración, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Jesús, el Espíritu de Jesús en nosotros, nos hace uno con Jesús y con el Padre. Claro, nosotros no somos Dios. Tú sabes, como algunas doctrinas que se están levantando por ahí, nosotros somos adoptados en el amado. Nosotros somos humanos, pero somos adoptados en el amado. Aleluya. Y en ese honor y en ese privilegio que dice la palabra, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo
en lugares celestiales. Es que cuando Jesús está a la diestra del Padre, por causa del Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos eleva hasta la altura de Él. Eso es un privilegio, hermano, que yo quisiera tener más tiempo para compartirlo, pero es maravilloso. Y entonces nosotros somos esa esposa, nosotros somos esa novia. Y dice más adelante, en Efesios capítulo número 5, dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor primero le revela a Pablo que es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Es indispensable esa llenura del Espíritu Santo. Es imposible que nosotros tengamos armonía o podamos someternos los unos a los otros de una manera ordenada y de una manera llena de amor si no tenemos el Espíritu Santo. Y Él dice: sean llenos, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, dice en el original. Se desenfrenan en esos vicios. No se llenen de vino, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Él dice eso, sean llenos. Y entonces, en el verso que sigue dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque ese marido que está sometido al Señor y que ama al Señor y que está lleno del Espíritu Santo, es bien fácil obedecerlo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aleluya, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aleluya, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice el Señor. Nosotros somos miembros, somos de Él, le pertenecemos a Él, somos uno en Él. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Jesús amó a su iglesia y se entregó en la cruz hasta la muerte. Y mujeres, sométanse y respeten a sus maridos, así como nosotros nos sometemos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Porque es un hombre y una mujer que están llenos del Espíritu Santo. Y según están llenos de esos frutos de gozo, de paz, de amor, de santidad, sin mancha, sin arruga, ese pueblo se puede someter los unos a los otros en amor, los hijos a los padres y los padres amando y protegiendo a sus hijos. Ese es el orden de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros, en la llenura del Espíritu Santo, nos sometamos en el orden que Él estableció. Primero Jesucristo, la cabeza, nosotros llenos del Espíritu Santo, obedeciéndolo a Él. Y entonces esos maridos sometidos a la cabeza que es Jesús, y la novia y la esposa sometida
a la cabeza, que es el marido, y el marido amando a su esposa como Cristo Jesús amó a su iglesia y se entregó por ella hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la voluntad de Dios. Así que el primer paso, ser llenos del Espíritu Santo. Y después ese amor que nos llena, que nos satura de la misma esencia de Dios, porque Jesucristo, Dios es amor. Entonces nos podemos someter los unos a los otros, primero al Señor y después en el orden que Dios estableció. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te envío un abrazo grande y te exhorto a que busques cada día más esa llenura del Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, lo tienes todo. Aleluya.